Bienvenido a Lectura Bíblica en un año. Gracias por continuar con nosotros. Y felicidades. Nos aproximamos a la mitad de nuestro objetivo. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confío. Libro de Isaías. Capítulo 26, versículo 3. El libro de Esdras, capítulo 4. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los otros líderes, y les dijeron: Déjennos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esaradón de Asiria nos trajo a estas tierras. Zorobabel, Jesúa y los otros líderes de Israel respondieron: De ninguna manera pueden tomar parte en esta obra. Nosotros solos construiremos el templo para el Señor Dios de Israel, tal como nos ordenó Ciro, rey de Persia. Entonces, los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Años más tarde, cuando Jerjes comenzó su reinado, los enemigos de Judá escribieron una carta con acusaciones contra el pueblo de Judá y de Jerusalén. Tiempo después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, los enemigos de Judá, dirigidos por Bislam, Mitrídates y Tabeel, le enviaron una carta a Artajerjes escrita en arameo, que fue traducida al idioma del rey. El gobernador Rehum y Simsai, el secretario de la corte, escribieron la carta en la cual le contaban al rey Artajerjes acerca de la situación en Jerusalén. Saludaban al rey en nombre de todos sus colegas, los jueces y los dirigentes locales, el pueblo de Tarpel, los persas, los babilonios y los de Erec y Susa, es decir, Elam. También enviaron saludos de parte del resto del pueblo, que el gran y noble Asurbanipal había deportado y reubicado en Samaria y en todas las tierras vecinas de la provincia situada al occidente del río Éufrates. La siguiente es una copia de la carta. Al rey Artajerjes de parte de sus leales súbditos de la provincia, situada al occidente del río Éufrates. El rey debería saber que los judíos que llegaron a Jerusalén de Babilonia están reconstruyendo esa ciudad rebelde y malvada. Ya han echado los cimientos y pronto terminarán sus murallas. El rey también debería saber que si esa ciudad se reconstruye y se completan sus murallas, su reino se verá perjudicado, porque los judíos se negarán a pagar los tributos, los derechos aduaneros y los peajes correspondientes. Ya que nosotros somos leales súbditos de usted y no queremos que se deshonre al rey de esa manera, hemos enviado esta información a su majestad. Sugerimos que se investigue en los registros de sus antepasados, en los que descubrirá lo rebelde que fue esa ciudad en la antigüedad. De hecho, fue destruida a causa de su larga y conflictiva historia de rebelión contra los reyes y las naciones que la controlaban. Advertimos al rey que si esa ciudad se reconstruye y sus murallas se completan, su majestad perderá la provincia situada al occidente del río Éufrates. Entonces, el rey Artajerjes envió la siguiente respuesta. Al gobernador Reu, a Simsai, secretario de la corte, y a sus colegas de Samaria y de toda la provincia situada al occidente del río Éufrates, saludos. La carta que me enviaron fue traducida y leída en mi presencia. Ordené que se investigara en los registros y, efectivamente, comprobé que Jerusalén ha sido un semillero de insurrección contra muchos reyes. De hecho, la rebelión y las revueltas son normales allí.
Reyes poderosos han gobernado Jerusalén y toda la provincia al occidente del río Éufrates, y han recibido tributos, derechos aduaneros y peajes. Por lo tanto, emitan órdenes para que esos hombres dejen de trabajar. Queda prohibido reconstruir esa ciudad, a menos que yo lo ordene expresamente. Sean diligentes y no descuiden este asunto, porque no debemos permitir que la situación perjudique los intereses del trono. Cuando Rehum, Simsai y sus colegas oyeron la lectura de esa carta del rey Artajerjes, se fueron deprisa hacia Jerusalén. Entonces, con una demostración de fuerza, obligaron a los judíos a abandonar la construcción. Por lo tanto, se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el 2.º año del reinado de Darío, rey de Persia. Capítulo 5. En ese tiempo, los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Hablaron en nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehozadak, respondieron y continuaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos y los ayudaban. Sin embargo, Tatnai, el gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar-Boznai, junto con sus colegas, pronto llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿quién les dio permiso para reconstruir este templo y restaurar esta estructura? También pidieron los nombres de todos los varones que trabajaban en la construcción del templo, pero como Dios cuidaba a su pueblo, no pudieron impedir que los líderes judíos siguieran construyendo hasta que se enviara un informe a Darío y él comunicara su decisión al respecto. La siguiente es una copia de la carta que el gobernador Tatnai, Setar-Boznai y los demás funcionarios de la provincia situada al occidente del río Éufrates le enviaron al rey Darío. Al rey Darío, saludos. El rey debería saber que fuimos al sitio donde se construye el templo del gran Dios en la provincia de Judá. Lo están reconstruyendo con piedras especialmente preparadas y le están colocando madera en las murallas. La obra prosigue con gran energía y éxito. Les preguntamos a los líderes quién les dio permiso para reconstruir este templo y restaurar esta estructura. También exigimos sus nombres para poder comunicarle a usted quiénes eran esos líderes. Ellos dieron la siguiente respuesta: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reconstruyendo el templo que hace muchos años edificó aquí un gran rey de Israel. No obstante, debido a que nuestros antepasados hicieron enojar al Dios del cielo, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien destruyó el templo y desterró al pueblo a Babilonia. Sin embargo, el rey Ciro de Babilonia, en el primer año de su reinado, emitió un decreto que ordenaba reconstruir el templo de Dios. El rey Ciro devolvió las copas de oro y de plata que Nabucodonosor había tomado del templo de Dios en Jerusalén y había colocado en el templo de Babilonia. Esas copas fueron retiradas de ese templo y entregadas a un hombre llamado Sesbazar, a quien el rey Ciro había designado gobernador de Judá. El rey le indicó que devolviera las copas a su lugar en Jerusalén y reconstruyera el templo de Dios en su sitio original. Así que ese tal Sesbazar llegó y echó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén. Desde entonces, la gente ha estado trabajando en la reconstrucción, pero aún no está terminado. Por lo tanto, si al rey le place, solicitamos que se haga una investigación en los archivos reales de Babilonia a fin de descubrir si es verdad que el rey Ciro emitió un decreto para la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén y luego
que el rey nos haga saber su decisión sobre este asunto. Capítulo 6. Entonces, el rey Darío dio órdenes para que se investigara en los archivos de Babilonia, los cuales estaban guardados en la tesorería. Sin embargo, fue en la fortaleza de Ecbatana, en la provincia de Media, donde se encontró un rollo que decía lo siguiente: Memorando. En el primer año del reinado del rey Ciro, se emitió un decreto en relación con el templo de Dios en Jerusalén. Que se reconstruya el templo con los cimientos originales en el sitio donde los judíos solían ofrecer sus sacrificios. Su altura será de 27 metros y su anchura será de 27 metros. A cada 3 hileras de piedras especialmente preparadas, se les pondrá encima una capa de madera. Todos los gastos correrán por cuenta de la tesorería real. Además, las copas de oro y de plata que Nabucodonosor tomó del templo de Dios en Jerusalén y llevó a Babilonia, serán devueltas a Jerusalén y colocadas nuevamente en el lugar que corresponden. Que sean devueltas al templo de Dios. Entonces el rey Darío envió el siguiente mensaje. Por consiguiente, Tatnai, gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar-Boznai, junto con sus colegas y otros funcionarios del occidente del río Éufrates, manténganse bien lejos de allí. No estorben la construcción del templo de Dios. Dejen que se reconstruya en su sitio original, y no le pongan trabas al trabajo del gobernador de Judá, ni al de los ancianos de los judíos. Además, por la presente decreto que ustedes tendrán que ayudar a esos ancianos de los judíos mientras reconstruyan el templo de Dios. Ustedes tienen que pagar el costo total de la obra, sin demora, con los impuestos que se recaudan en la provincia situada al occidente del río Éufrates, a fin de que la construcción no se interrumpa. Denles a los sacerdotes de Jerusalén todo lo que necesiten, sean becerros, carneros o corderos, para las ofrendas quemadas que presenten al Dios del cielo. Y sin falta, provéanles toda la sal y todo el trigo, el vino y el aceite de oliva que requieran para cada día. Entonces, ellos podrán ofrecer sacrificios aceptables al Dios del cielo y orar por el bienestar del rey y sus hijos. También declaro que a los que violen de cualquier manera este decreto, se les arrancará una viga de su casa. Luego, serán levantados y atravesados en ella, y su casa será reducida a un montón de escombros. Que el Dios que eligió la ciudad de Jerusalén como el lugar donde se dé honra a su nombre, destruya a cualquier rey o nación que viole este mandato y destruya este templo. Yo, Darío, he emitido el presente decreto. Que se obedezca al pie de la letra. Tatnai, gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar-Boznai, junto con sus colegas, acataron enseguida el mandato del rey Darío. Así que los ancianos de los judíos continuaron la obra, y fueron muy animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Por fin el templo quedó terminado, como lo había ordenado el Dios de Israel y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. La construcción del templo se completó el 12 de marzo, durante el 6º año del reinado de Darío. Luego, el pueblo de Israel, los sacerdotes, los levitas y todos los demás que habían regresado del destierro, dedicaron el templo de Dios con gran alegría. Durante la ceremonia de dedicación del templo de Dios, sacrificaron 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos. También presentaron 12 chivos como ofrenda por el pecado de las 12 tribus de Israel. Luego, los sacerdotes y levitas se agruparon según sus diferentes divisiones para servir en el templo de Dios en Jerusalén, tal como está establecido en el libro de Moisés. Los que regresaron del destierro celebraron la Pascua el 21 de abril. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado y estaban ceremonialmente puros. Así que mataron el cordero de la Pascua para todos los que regresaron del destierro, para sus hermanos sacerdotes y para ellos mismos. El pueblo de Israel, que había regresado del destierro,
comió la cena de Pascua junto con los demás de la tierra que habían dejado sus costumbres inmorales para adorar al Señor, Dios de Israel. Luego celebraron el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Hubo mucha alegría en toda la tierra, porque el Señor había hecho que el rey de Asiria les diera su favor al ayudarlos a reconstruir el templo de Dios, el Dios de Israel. El Evangelio según Juan, capítulo 21. Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: Me voy a pescar. Nosotros también vamos. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: Amigos, ¿pescaron algo? ¡No! Echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes, y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Entonces, alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven, podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús.
Él solamente dijo: Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos, y los ha registrado en este libro, y sabemos que su relato es fiel. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender, y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán, y se alegrarán. Porque en tu palabra he esperado. Salmo 119 versículos 73 y 74. Gracias por acompañarnos. Te esperamos el día de mañana.